es insuficiente. En fin, vamos a platicar sobre este tema, si nos lo permiten, con el doctor Armando Rosales García, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, capítulo Ciudad de México. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Jesús, ¿cómo estás? Belinda, un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro, gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Y quisiéramos arrancar, Armando, preguntándote, ¿de qué dimensión es la crisis hídrica que estamos viviendo actualmente en la Ciudad de México? Pues es una crisis sin precedentes que se fue construyendo a lo largo de mucho tiempo. Hubo un proceso de sequía importante en toda la Ciudad de México y en las presas que abastecen, digamos, a todo el Valle de México, que son presas que vienen desde Michoacán y en el Estado de México, Valle de Bravo, entre otras, que se encuentran a solo un tercio de su capacidad, lo que ha obligado a disminuir el caudal hacia la Ciudad de México. Y esta es solamente una cuarta parte de lo que abastece la Ciudad de México, ¿no? Y Ciudad de México me refiero a toda la zona metropolitana, porque se abastecen 14 municipios del Estado de México, más 12 de las 16 delegaciones o alcaldías en la actualidad de la Ciudad de México dependen en gran medida del sistema Lerma-Cutzamala. El problema es que también hay presas en sus niveles mínimos de capacidad en el Estado de México para abastecer al resto de los municipios de la zona metropolitana y otros municipios mexiquenses. El lago de Zumpango está prácticamente seco en este momento, que era también una fuente de abastecimiento importante, y esto ha obligado a extraer más agua de pozos del Valle de México, y esto ha disminuido también el caudal y también ha batido los pozos, que ha hecho que estemos viviendo en realidad una escasez sin precedentes en la ciudad. De 6.1 metros cúbicos por segundo que se abastecen del Cutzamala, en la actualidad estamos entre 3 y 4 metros cúbicos por segundo, lo cual es un nivel muy bajo para abastecer a toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Oye, Armando, ¿cómo se está manejando? Sería lo primero que te diría desde tu óptica. ¿Qué tanto se está manejando por parte de la autoridad? Y dos, ¿qué sector es el más vulnerable? ¿A qué sectores les está pegando más que a otros? Siempre ha sido muy desigual el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y lo que estamos viendo en la actualidad es que las zonas que regularmente tenían agua de manera constante, las 24 horas con un flujo y una presión constantes, sobre todo en la zona poniente de la Ciudad de México, son las que en este momento están registrando una escasez sin precedentes. No ocurre lo mismo en toda la zona oriente y en muchos municipios del oriente, que siempre habían tenido dotaciones mucho más bajas y habían tenido que recurrir tradicionalmente a otras fuentes de abastecimiento. Las delegaciones del poniente, y en especial las zonas altas, estamos hablando de Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, el propio Cuauhtémoc, la Condesa, Roma y la zona central de la Ciudad de México, se abastecen de un sistema que viene desde el sistema Lerma-Cutzamala, cruza un túnel de gran altura, se bombea desde el sistema Lerma-Cutzamala, pasa por un túnel al Valle de México y después se abastece por dos sistemas, que es el acuaférico, que prácticamente le da toda la vuelta por el lado poniente de la Ciudad de México por las montañas, y de ahí baja por gravedad a esta zona poniente. Esta zona es la que tiene mayor problema en este momento y que también es de las... tenemos dividido en un gran número de sectores toda la ciudad, digamos, los sectores van formándose por válvulas y compuertas en toda la Ciudad de México para poder regular más o menos los flujos y la presión, y eso es lo que va a llevar mucho problema porque inyectamos a esa red de la Ciudad de México agua a través de pozos, y después también tenemos este sistema del acuaférico, que es el que tiene ahorita prácticamente una presión muy, muy baja y afecta a toda la red de distribución en la Ciudad de México. Doctor, ¿esto digamos que es una crisis del Cutzamala o también afecta la extracción de agua de grandes empresas? También de grandes empresas y de estas grandes concesiones, y tenemos registrados en la Ciudad de México aproximadamente 2.500 pozos ilegales, de los que varios estudios académicos y también diagnósticos oficiales nos han advertido desde hace más de una década. Esos pozos ilegales, por ejemplo, y también esas tomas clandestinas sobre el propio sistema Lerma-Cutzamala son las que afectan en gran medida y deterioran la red,
ocasionan fracturas, ocasionan fugas de agua y prácticamente hay un huachicoleo de agua. O sea, hay pipas que usan de estos pozos clandestinos y que cobran por distribuir el servicio de agua, a diferencia de las pipas que proveen tanto las alcaldías, el sistema de aguas de la Ciudad de México o muchos de los municipios para poder abastecer, digamos, a la gente que no está recibiendo agua a través de la red. Entonces es un problema también prácticamente de huachicoleo de agua en el que hay que poner atención y que hay en algunas zonas, sobre todo en el Estado de México, hay verdaderas mafias, ¿no? También tanto de piperos como de estas redes que se abastecen de manera ilegal a través de pozos que no están regulados ni vigilados en la Ciudad de México. Y ese debería ser uno de los primeros puntos de combate para que se regularan esos pozos, se tomara el control sobre ellos y se pudiera abastecer de manera más equitativa el agua en la Ciudad de México. Sí, porque, doctor, obviamente el ciudadano común y corriente tenemos una responsabilidad, tenemos que asumir nuestra parte, ¿no? De cerrar la llave, tener cuidado con nuestras fugas, pero hay otros intereses mucho más grandes que están generando precisamente también que esto escale. Así es, no basta, indiscutiblemente todos tenemos que aportar, pero no basta con la acción que podemos tomar los ciudadanos de manera individual. O sea, hay que ahorrar agua, pero tiene que distribuirse de manera equitativa. O sea, no podemos tener zonas y barrios y municipios periféricos en la zona metropolitana que reciben dotaciones de agua de 28, 30, 50 litros por habitante al día, si bien nos va. Y zonas que consumen 500, 600, 1000 litros por habitante al día en la zona poniente y en la zona sur de la Ciudad de México. O sea, ahí se refleja una verdadera desigualdad en la distribución. Pero también estos grandes consumidores o muchas veces estos proyectos de carácter inmobiliario, industrial, a los cuales no se mide adecuadamente las concesiones que tienen de pozos de agua o estos pozos ilegales son los que debería de estar regulando la autoridad. Y también va a hacer falta invertir de manera decisiva en el reuso, en el tratamiento de agua. En el Estado de México el tratamiento de agua para reuso no supera el 20% y en la Ciudad de México solamente se trata una tercera parte de toda el agua que se consume en la Ciudad de México. Entonces, si queremos ver hacia el futuro, tenemos que invertir en el reuso, en el tratamiento y también en reparar la red. Tenemos una red muy vieja y que curiosamente es un círculo vicioso. Mientras más agua extraemos de pozos y del subsuelo, la ciudad, la zona metropolitana de la Ciudad de México se hunde. Estos hundimientos ocasionan fracturas de las redes y esa fractura de estas redes viejas hacen que tengamos fugas del 30 al 40% del caudal abastecido en la Ciudad de México. Esto es altísimo. Un sistema para que se considere eficiente solamente podría tener pérdidas entre el 10 y el 15%. Entonces, en la Ciudad de México perdemos el doble por ese mismo círculo vicioso de una extracción acelerada del subsuelo y redes en muchas ocasiones muy viejas. Entonces, tenemos que apostarle a rehabilitar redes, al tratamiento, al reuso y a ver también el agua de lluvia y a preservar nuestros bosques y áreas naturales protegidas, que es donde se capta agua que se reinfiltra al subsuelo y que podemos consumir posteriormente. Doctor, ¿qué pasa con el tema de la sequía? La sequía se ha venido agravando durante los últimos años. El problema no es nada más la sequía que se registró en el 2023, que es uno de los años más cálidos que se han registrado en la humanidad, sino ha sido un proceso de más de 6 años en los que ha estado lloviendo menos del promedio histórico. Este 2023 se agravó por el fenómeno del Niño, que ocasionó que tuviéramos uno de los años más secos en la historia desde que se mide en México. Y ahora el problema es que el fenómeno del Niño se va a extender prácticamente hasta junio y después muchos científicos dicen que se vislumbra el fenómeno de la Niña. ¿Qué es esto? Hay un calentamiento global y un calentamiento de la superficie de los océanos, en particular del Océano Pacífico, que ocasionan que tengamos menos lluvia y que llegue menos lluvia a toda la zona central y que cruce las montañas en el altiplano central de México. Entonces, eso no va a permitir que se recarguen adecuadamente las presas de todo el sistema Lerma-Cutzamala o todas las presas que utiliza también el Estado de México. Y eso va a ocasionar que en el verano también tengamos una situación muy crítica. Por eso se anunció este racionamiento y esta disminución de los caudales para que tratar de que las presas no se vacíen antes de tiempo. Pero en junio va a ser quizá el mes más crítico que observemos por esta sequía en todo el Valle de México. Doctor Armando Rosales, muchísimas gracias por acompañarnos para platicar un poquito más acerca de este tema y te vamos a estar molestando más adelante con actualizaciones. A sus órdenes, Belinda. Jesús, un gusto estar con ustedes. Gracias, Armando.
Y cambiando de tema, platicando ahora de la migración,